Santo Cáliz, Santo Grial, ambas identificaciones pueden darse por válidas, por decirlo, ha cautivado durante muchísimos años a muchas generaciones. Historias, mitos, leyendas, y todo ello lo vamos a hablar hoy con una invitada muy especial que nos va a contar muchísimos secretos que esconde una reliquia que afortunadamente la conservamos en la Catedral de Valencia. Somos muy afortunados de tener el Santo Cáliz en la Catedral. Para ello, vamos a descubrir su historia, sus orígenes, cómo ha llegado, sobre todo algunas curiosidades que esconde esta maravillosa reliquia que se ha convertido en un auténtico dogma de fe y de numerosos debates, hay que decirlo todo. Por ello, en nuestras casas, en nuestros hogares, hemos optado por traer a una doctora en Historia del Arte. Ana Mafé, bienvenida. Muy bien hallada, querido Ángel. Bueno, Ana, primero quiero hacerte una pregunta acerca, porque has publicado un libro realmente maravilloso, se llama Santo Grial, evidentemente, va por la 4ª edición, si no me equivoco. ¿Cómo ha surgido la idea de escribir? Pues la verdad es que fue una idea que le surgió, fíjate, al presidente del tribunal de mi tesis doctoral. El doctor Rodríguez fue precisamente quien ayudó a Amenábar a hacer la película Ágora desde la UMA, desde la Universidad Autónoma de Madrid, sobre todo de cara a no hacer un falso histórico. Y este doctor es uno de los primeros espadas, es experto en la historia de la ciencia. Y mi tesis son 1200 páginas más casi 400 entradas de distintas referencias. Entonces quedó tan abrumado de saber por fin qué era el Santo Grial que me hizo una comparación muy cariñosa y me dijo: tú eres como Champollion a la Roseta, pues tú eres, doctora Ana Mafé, Santo Grial. Pero nadie en el mundo normal lee tesis, no son libros de lectura habitual. Tu conocimiento no puede quedarse en la academia. Y entonces yo le dije: ya, pero es que yo no soy escritora. Y me dijo: cuenta tu experiencia investigadora y si tu libro me gusta te lo prologaré. Y entonces aquí dentro podéis encontrar un prólogo maravilloso de este doctor que es una eminencia y que bueno, me invitó a compartir el conocimiento de forma generosa, a no La verdad, quedármelo para Ana, mí. no fue nada fácil muchas veces conseguir muchos archivos, información para confirmar tu trabajo que estabas realizando. Para hacer un doctorado, Ángel, lo más difícil es saber aplicar bien el método científico. El doctorado, la diferencia que tiene principalmente sobre cualquier otro tipo de trabajo académico es que requiere la aplicación de un método que sea replicable y que cuando ese método se realiza en cualquier parte del mundo sobre el mismo objeto, tiene que dar siempre el mismo resultado, ¿vale? Un método científico podría ser, por ejemplo, la clonación de la oveja Dolly. Habían dos tipos de artículos: la prensa amarilla de todos nos vamos a clonar, y los que querían saber exactamente qué temperatura había seguido la célula, la mitosis cuando se había realizado, qué tipo de procedimiento científico había seguido todos y cada uno de esos pasos genéticos para llegar a ese resultado. Entonces, la disciplina académica de la historia del arte tiene su método científico. Y lo que hice yo durante años fue especializarme en ese método para, una vez controlarlo, saber que podía aplicar ese método científico a cualquier objeto. Y decidí que fuera el Santo Cáliz. Bueno, como he dicho antes, al inicio del programa, en la Catedral de Valencia tenemos Santo Cáliz, una reliquia realmente maravillosa que detrás esconde una historia, digamos, fascinante. Todavía se sigue estudiando, genera todavía muchas dudas. A pesar de ello, nos vas a ayudar a él. Pero primero, ¿cómo ha llegado el cáliz? En pocas palabras, ¿cómo ha llegado? Seguramente muchos lo sabemos, pero no está de más saber cómo ha llegado aquí a Valencia. Vale, el cáliz está sustentado por lo que se llama la tradición oral cristiana. Y la tradición, señalo mucho la palabra tradición porque nosotros somos judeocristianos. Y la tradición judía es lo que nosotros trasladamos al mundo cristiano a través de esa oralidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa tradición nos habla de que Jesús está en la mesa pascual y tanto Mateo como Lucas, como Mateo, Marcos, Lucas, hablan de que hay una copa que Jesús eleva y toca entre sus manos. Ese gesto que sale tan evidente nos está señalando que hay un objeto que está perfectamente reconocido, es una copa.
Quiere decir que no es una bandeja, no es un plato, no, es una copa. Y San Juan, que no nos habla de la copa, nos habla de lo que es el mensaje que en ese momento Jesús está diciendo esa noche. Entonces, cuando yo estudio el Santo Cáliz de Valencia, lo estudio como si fuera un objeto que puede hablar y puede contarme su historia a través de preguntas. Aplicando el método iconológico, hay una serie de fases muy claras en donde cada fase te está indicando el momento que tú obtienes esa información y puedes pasar a la segunda fase. Es como jugar a un juego de pantallas de Sherlock Holmes, en donde hasta que no tengas la primera fase no puedes llegar a la segunda porque no la vas a entender. Y entonces, en esas primeras fases es evidente que el motivo iconográfico principalmente de este objeto es una copa que está sobre una serie de elementos. Bueno, pues realmente la copa original es la parte de arriba, esto se colocó posteriormente. Exacto. Y eso se sabe con seguridad precisamente por el estudio de la técnica y el estudio de la historia a través de esos elementos que van surgiendo. Ahí hay una técnica dorada para las asas, que es una técnica de nielado. Pues sabemos, los historiadores del arte, que el nielado se mueve entre unos siglos muy concretos y digamos que su eclosión más exquisita estaría sobre el siglo XI aproximadamente, porque a partir del siglo XII y demás ya hay otras técnicas que vienen en desuso y bueno, y se acaba ese nielado con esa perfección. Entonces, al ver y al estudiar cada una de las piezas se puede datar perfectamente por contexto y por comparación que sí o sí la copa superior del Santo Cáliz es del siglo I o II antes de Cristo a todas luces, y ahí voy a hacer un detenimiento. No hay ninguna otra copa en el mundo que pretenda ser el Santo Grial que pase este filtro arqueológico. El cálido Cerveiro es del siglo XII. Y a pesar de todo, Ana, hay muchas copas ahí, hay otros griales que también supuestamente están compitiendo. No sé, la copa de Antioquía, pero no tiene ninguna evidencia histórica. También el famoso cáliz de León. Claro. Eso lo tenemos que descartar históricamente porque no tiene, digamos, un fundamento. Es que la metodología científica sirve precisamente para detectar los falsos históricos. El cáliz de Antioquía fue una maravillosa falsificación realizada precisamente en la costa oriental, muy cerquita de Grecia. Y imagínate que sale el propio Jesús bendiciendo la mesa pascual. O sea, a todas luces, bueno, se la colaron al Museo de Chicago. Pero el Museo de Chicago tuvo a bien durante una temporada mostrar el Santo Grial como el objeto más buscado de toda la cristiandad en sus haberes o en sus repositorios. Claro. Apropiarse de los símbolos es lo más goloso que hay. El Santo Cáliz en esto se parece mucho al anillo de Gollum, mi tesoro. Todos quieren de alguna manera apropiarse de parte de la historia de este Santo Grial, que bueno, que hay que explicar claramente que es que en la literatura y en el mundo de la religión tenemos dos relatos en paralelo con una vida propia, pero un sentir común. A partir del siglo XII, que esta Sagrada Copa está en el Reino de Aragón, en la frontera cristiana contra el mundo sarraceno, de alguna manera, es una frontera muy estudiada por ese momento histórico, porque mientras Aragón está manteniendo esa frontera, Europa duerme literalmente y descansa, ¿vale? Pues en ese momento histórico, y estamos hablando hacia el 1170 aproximadamente, hay una serie de viajes con los monarcas y los gobernadores de lo que sería nuestra vecina Francia, que no está creada como tal. Y, por ejemplo, el príncipe de Flandes o el conde de Flandes llega hasta el monasterio San Juan de la Peña y cuando regresa le pide a uno de sus máximos trovadores, escritores, poetas, Chrétien de Troyes, que le escriba la historia que él ha vivido. Entonces, él ha cruzado una frontera, él se ha sentido un poco gálato o incluso miembro de esa mesa de caballeros que buscan el Santo Grial, y eso es lo que le cuenta a Chrétien de Troyes. La verdad que hay que decirlo todo. La copa del Santo Cáliz esconde también muchos secretos, muchos detallitos curiosos y llamativos. Porque, no recuerdo mal, hubo un estudio de Schongel, por cierto, y encontraron en la base una serie de marquitas debajo del Santo Cáliz. ¿Qué significan esas marcas?
Sí, en el año 1960, ¿vale? Cuando el cáliz es desmontado por primera y única vez por un científico, que esto lo manda a hacer el propio obispo Laechea para celebrar el primer año jubilar del Santo Cáliz en el siglo pasado con todo boato, estamos hablando de 1950 y poco, ¿vale? Pues al limpiar la pieza que había estado sufriendo esos escondites durante la Guerra Civil, en una cocina de carbón, había que limpiar la pieza. Sí, claro. Pues cuando se limpia la pieza, el doctor Beltrán descubre que hay una epigrafía. Y entonces el doctor Beltrán, que es arqueólogo, ¿vale?, sabe que la parte de abajo corresponde a un incensiario. No es una copa invertida, es un incensiario. Y por su forma obedece a lo que sería la estética fatimí y con toda probabilidad, que lo cercioro yo también, viene de lo que sería el Califato de Córdoba. Y entonces en Córdoba hay un lugar muy especial que fue destruido desgraciadamente, pero un lugar que fue maravilloso, que tiene algo así como el Yassira, que sería algo así como la Luminosa. Estamos hablando de Medina Zahara. Entonces, cuando el doctor Beltrán pasa en ese contexto histórico a los arabistas del momento, la inscripción pues parece ser que pone para el que reluce, para el luminoso, y eso de alguna manera le podía pegar a lo que era la esencia de la figura de Jesús cuando dice ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. En mi doctorado descubro que, aterrizando ese método científico que te he explicado de las 3 fases a la última instancia, que es la mejor, es el estudio primero diacrónico, ¿vale? Bajamos hasta ese momento histórico, estaríamos en el siglo X, XI, sí, en la península ibérica. Bajamos hasta ahí. Vale, está claro que puede haberse hecho pues porque hay epigrafías en lápidas y en sitios que son muy parecidas a las que hay ahí, por no decir iguales, ¿vale? Entonces, más o menos lo datamos. Y a partir de ese estudio del tiempo, vamos a un estudio sincrónico. ¿Qué ocurre en ese momento en el Reino de Aragón? Pues resulta que se habla el lenguaje aljamiado. Se escribe en árabe, pero cuando se pronuncia se oye en romance español. El propio rey Pedro, ¿vale?, que es descendiente de Alfonso de Aragón, su firma es en árabe. Entonces, ahí descubro que las letras están escritas en hebreo y pone Yeshua Jesús. Están escritas en árabe y cuando las fonolizas dices Yeshua Jesús. Y dices Jesús porque la J hasta el siglo XVI no existe. Y cuando coges esas grafías, que son 5 letras, y las fonorizas, por ejemplo, Ana, A-N-A, pues fonorizas eso en la palabra que es escritura semítica, que sería el anciano hebreo, dices Jesús. Entonces, esa forma que está escrita corresponde a alguien que conocía perfectamente el hebreo, que sabía escribir en árabe y que además debía de ser seguro a todas luces un judío converso, porque al poner Yeshua es Jesús, lo que está diciendo es que el nombre de Yeshua, que es el falso Mesías hebreo, es Jesús, y Jesús es la traducción del griego Cristo, que significa el ungido, el Mesías. Y qué curioso que eso en hebreo se escribe tal cual en hebreo, pero si los hebreos escriben así, por ejemplo, como las lenguas semíticas, esto se lee así. Entonces es curioso como que es un judío que se ha convertido al cristianismo. Increíble. Y de 3 formas se puede leer. Una pequeña reliquia, porque realmente no es muy grande. 17 centímetros, más o menos. Una cosita, la cantidad de historias que podemos encontrar. Una copa, un cáliz, que siempre se le ha atribuido también muchos, digamos, elementos sagrados, místicos, también de redención, especialmente. Y sobre todo en el arte ha estado muy representado. ¿Cuál es quizás la representación más antigua que tenemos acerca del Santo Cáliz? Pues mira, todo obedece a un momento histórico maravilloso, que es el momento en el que el Renacimiento eclosiona en la península y lo hace a través de Valencia. Nosotros tenemos 2 portadas maravillosas en la catedral, pintada por los Hernandos, que ya forman parte de esa escuela leonardesca, pero no significa que aquí en Valencia también hubiera un sustrato propio, y en este caso pues nos vamos a Vicente Masip, que es maravilloso, que es una de sus obras
bueno, porque me encanta a mí, pues es el bautismo que está de Cristo en la propia catedral, en una de las salidas, justo en la parte opuesta al Santo Cáliz. Y entonces hay una figura de primer orden que dentro del mundo eclesiástico anima a los pintores y les paga obras, y me refiero a el patriarca San Juan de Ribera. Vale, pues San Juan de Ribera, como gran mecenas, en el patriarca tenemos un bocaporte maravilloso en la iglesia que ya parece una mesa redonda, Sí. con un santo grial, con un santo cáliz, pero también a su vez tenemos los Cristos de Juan de Juanes, ¿vale?, de la escuela de Macid, nunca mejor dicho, y tenemos una serie de obras que a partir de ahí se siguen haciendo. 1599 Matarana, que hace una espectacular, hace un fresco espectacular con la mesa más hebrea y más increíble que he visto yo en la historia del arte, que esto es lo que sería el receptorio del Colegio del Patriarca. Entonces son lugares que no son accesibles al público, pero que ya demuestran que a finales del 16 sí o sí se tenía claro esa referencia iconográfica al situar a Jesús en una mesa pascual. Y eso, pues bueno, ha llegado hasta el mundo de hoy, no sé, me viene a la cabeza pues Segrelles, y te diré que uno de nuestros magníficos pintores como es Benlliure, hay un estudio de un colega que me certificó que Benlliure en su propio epitafio de tumba a modo de boceto puso el Santo Cáliz. Pero fíjate, hay una cosa curiosa, voy a decir, hemos visto tantos cuadros de la Última Cena, que quizás el más famoso, sin lugar a dudas, de Leonardo, la Última Cena. Curiosamente, hay una pared con cáliz. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Cómo es todo ese cuadro que nos ha dejado este gran artista universal que es Leonardo? Esta pregunta se la tenías que hacer a mi amiga. Se me olvidó dibujarlo. Esta pregunta se la tendrías que hacer a mi amiga Dolores García, que por cierto ha estado con vosotros hablando de la Gioconda y de la seda, es una gran especialista de la figura de Leonardo. Bueno, yo siempre he dicho que el motivo iconográfico de esa pintura en realidad no es la Santa Cena, sino es la traición pura y dura. En la Santa Cena pasan muchas cosas. Jesús bendice, pero a Jesús también le traicionan y él lo nombra. Y no solamente con el gesto del pan hacia la boca, que esto a veces yo lo he pensado. ¿Tú cercas a quién te sientas? ¿A tus amigos o a tus enemigos? A tus amigos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuánto querría Jesús Sí. a este señor para tenerlo al lado y estirando la mano darle de comer en la boca? Es muy curioso porque cuando se leen las escrituras hay un momento que dicen las escrituras: y el diablo entró en Judas. En ese momento, cuando Jesús se dio cuenta, dijo: lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Yo creo que ese momento para Jesús debió de ser horroroso en el sentido más íntimo. Cuando un amigo que está tan cerquita te traiciona, el corazón se empieza a romper. Yo a veces pienso en la figura de Jesús y en su calvario, nunca mejor dicho, y sé que sin duda alguna empezó en la Última Cena con ese gesto. Entonces, la Cena de Leonardo lo que en realidad trata es el momento de la traición, porque quien manda a pintar ese cuadro en ese momento histórico en Milán es un personaje que se la han colado, pero además los de cerquita. Entonces, como historiadora del arte, cuando yo veo ese cuadro es el mensaje que le está mandando a la ciudad, que está diciendo: sé que estoy siendo traicionado y por las dudas va a quedar expresado en esta obra. Piensa siempre que el mecenas, el que pone el dinero, es el que en última instancia habla de la intención. Y la intención no siempre es evidente. Por eso es muy interesante aplicar ese método casi de Sherlock Holmes para llegar a ese momento. A mí me encanta, es maravilloso todo esto del Santo Cáliz. Sobre todo tu trabajo, hay que decirlo, un trabajo realmente maravilloso. A mí me ha encantado. Gracias. Por cortesía, nada, me ha encantado. Claro, sí he leído muchísimos libros sobre el Santo Cáliz, muchas historias. Y tengo que decir también una cosa. También se han realizado, digamos, en el estudio del Santo Cáliz de Valencia, muchísimos estudios, digamos, científicos, físicos, habéis aplicado. ¿Qué estudios habéis realizado a nivel físico del Santo Cáliz? Pues mira, es muy interesante esto que me cuentas, porque en
en lo que es la historia de las reliquias, el Santo Cáliz de Valencia es de las más estudiadas a lo largo de toda la historia, y esto te va a encantar. Hay un momento en que la Iglesia Católica, para poner orden, exige a los obispos que hayan estudios científicos de la época. Pues en 1736, cuando aquí todavía no había entrado la Ilustración, ni había habido ese movimiento de Revolución Francesa, que es bastante posterior, 1789, y no hay ni siquiera el movimiento de bibliotecas públicas, colegios. En 1736 hay un estudio científico de primer orden que a su vez recoge manuscritos del siglo anterior, del 1600, que ya con la ciencia de la época demostraban que la arqueología no tenía nada que desdecir que esa copa pudiera haber estado en una mesa pascual. Eso queda recogido en un estudio de 1914 por el canónigo Sivera, en un estudio de 1952, canónigo Oñate, en 1960, el doctor Antonio Beltrán, el doctor, por supuestísimo, Jaime Santandre, don Jaime, yo siempre lo llamo San Jaime, porque lo quiero muchísimo a este señor. Entonces, claro, a lo largo del siglo pasado hay una serie de estudios que en ninguno de los casos se puede decir que la arqueología o la ciencia del momento indique nada. Antonio Beltrán, o sea, el arqueólogo Antonio Beltrán es un primer espada en 1960. Él tiene un equipo multidisciplinar, British Museum, gente extranjera, todos dirimen lo mismo. La copa superior del Santo Cáliz es del siglo I o II antes de Cristo, pero no saben dos cosas. No saben de dónde es y no saben de qué material está hecho. Bueno, pues eso es lo que yo dirimo en mi tesis doctoral aplicando el método científico. Y tú dirás, ¿y cómo lo haces? Pues hay una serie de análisis que no dan lugar a duda, ¿vale? Y esto, fíjate, lo aprendí de mi tío, que ahora que estamos con el tema del campo hay que poner en valor no solamente a los agricultores, sino también a su ciencia y a su sabiduría. Tú sabes que aquí en Valencia la palabra naranjas y arrobas van unidas. ¿Cuántas arrobas de naranjas, cuántos kilos de naranjas es una arroba? Y es curioso porque una arroba de aceite en Extremadura no es lo mismo que una arroba de naranja. Aquí hablamos sobre 11 kilos, 11 y medio, y en Extremadura podemos llegar hasta 16 kilos de aceite. Luego, yo sabía que si medía la volumetría de esa copa, el volumen iba a estar asociado a un sentir de una época, y podía ser un volumen egipcio, un volumen asirio, un volumen romano. Pues no. Y resulta que es un volumen hebreo a todas luces. Tan hebreo que va directamente relacionado con lo que es la fiesta de Pascua y la necesidad imperiosa rabínica de beber un mínimo de vino para cumplir esa Pascua. Imagínate qué alegría, eso significaba que era una copa de bendición hebrea, un kos kiddush, y ya la podíamos catalogar porque sabíamos que venía del reino de Judea de hace 2000 años. Es increíble. Lo que estamos aprendiendo contigo en este espacio tan pequeñito que tenemos nosotros. Y seguro que hay tantas preguntas acerca del Santo Cáliz. Muchos espectadores estarán pensando, digamos, ¿qué otras historias que no sepamos? Que tienen muchísimas leyendas, siempre se le han atribuido, digamos, a todas las reliquias algún efecto milagroso, por decirlo así. ¿Se conoce algún milagro en esa historia del Santo Cáliz? Sí. Especialmente, yo te voy a decir uno, es que aquí lo hemos salvado de la mano de los nazis. Eso sí que lo considero un milagro, que no nos los hayan quitado los alemanes. Exacto. Pues mira, precisamente la historia más apasionante de los últimos años es el salvamento que hace doña María Sabina Suey Banaclocha. Es una mujer increíble para su época. No solamente por la valentía que demuestra al tener el arrojo de entrar en un momento en donde se quemaban iglesias con turbas de personas que tenían claro que había que eliminar símbolos, y su idea más luminosa era quemar patrimonio, sino que además lo hace cuando ya se ha profanado la catedral. O sea, ya hay milicias, ya hay personas que han entrado a este templo, que es de todos los valencianos, lo han destrozado en la medida que han podido, y hay ese referente directo a lo que es la reliquia más importante que tiene la catedral, peligra por si unos desaprensivos pues la destruyen o se la llevan, o vete tú a saber. Entonces esa mujer
en un momento dado habla bueno, con los que están más cerquita de la reliquia, que en este caso sería el canónigo, custodio, celador y pues algún bedel, porque esto funciona así, y se esconde la reliquia en su cuerpo y atraviesa lo que serían las milicias y se dirige a su casa y la esconde con un mimo que, claro, cuando en la catedral entran otros para buscar ese objeto y ven que no está, hacen un recuento de aquí quién ha entrado, quién ha salido, quién ha entrado, y la localizan y van a su casa y van a por ella. Y el temple de esta mujer de no entregar, pese a las amenazas que seguro que las habrían o los empujones o vete tú a saber, esta sagrada reliquia y finalmente depositarla en casa de su hermano y de ahí saliera una noche andando por las huertas valencianas para llegar a un pueblo como Carlet y quedar todos de acuerdo en que nadie diría dónde estaba esa reliquia porque era un secreto. Y entonces esto ocurrió gracias al arrojo de una mujer que tuvo bueno, pues las tragaderas de pasar lo que sería pues una serie de registros en su casa. Y yo actualmente pues conozco a uno de sus descendientes, que es una sobrina suya, Amparo, que me habla con su tía con una devoción y con un saber estar que realmente, bueno, pues esta mujer, entre otras cosas, tocaba el piano, o sea, tenía una sensibilidad artística, pero una valentía también. Debía de ser una Wonder Woman del momento. Pues realmente es una historia maravillosa, la historia del Santo Cáliz. Pero para aprender mucho más acerca de esto, yo siempre les voy a decir que podáis hacer con el libro de Ana Mafé, Santo Grial, una obra recomendada, imprescindible para poder conocerlo. Yo la tengo. No tengo la primera edición, tengo la última edición. Y tengo que decir que realmente me ha sorprendido muchísimo. Tengo que felicitarte personalmente por un trabajo realmente magistral, hay que decirlo. Que crean o no, si es un dogma de fe, Sí. cada uno, sabemos, muchas personas se inclinan por un lado u otro, lo respetamos. Yo siempre he dicho que estamos ante un objeto de primer orden, pero por dos motivos, ¿vale? Primero porque nuestros hermanos mayores, los hebreos, el único objeto que tienen en el mundo entero de época del Segundo Templo, contemporáneo a Herodes el Grande, es esta copa que tenemos en Valencia. Cualquiera de nosotros que vaya a Jerusalén y pida en los repositorios, da igual el Museo Rockefeller, el Museo de las Tierras Bíblicas, el de Israel, da igual, incluso el de la Torre de David, si pide, quiero ver un objeto de época del Segundo Templo de Herodes, le dirán, no queda nada, quedan los cimientos del templo donde nosotros vamos a hacer nuestro muro de lamentos y hacer nuestros rezos. Pues el único objeto que queda es esta copa superior y eso ya de por sí obliga a tener un orgullo nuestro de saber que nuestras generaciones anteriores, casi de mano en mano, lo han estado cuidando para que llegue a día de hoy. Y luego la segunda cosa que también me parece muy interesante es que por el mero hecho de ser un objeto de mano humana puede tener un trazado científico, histórico, que lo que yo he intentado es desvelarlo con el mayor de la rigurosidad, de tal manera que la persona que lea no solamente entienda que le estoy dando una serie de datos y de anécdotas muy divertidas, sino que está adquiriendo conocimiento. Y el conocimiento junto con las buenas obras es una forma de trascender y eso me parece maravilloso. Increíble, es increíble. Bueno, pues desde aquí, Ana, tengo que darte las gracias personalmente por habernos acompañado en este programa, Historias de Casa, por haber llevado Santo Cáliz a los hogares de nuestros seguidores de Historias de Casa, de la televisión, evidentemente. Así que, mientras tanto, ustedes esperamos nuestro próximo episodio. Seguramente aprenderemos, nos aprenderán. Mientras tanto, Ana, gracias. Muchas Y hasta la gracias. próxima. He sido muy feliz. Muchas gracias.